Ahora en esta segunda parte voy a hablar sobre las dudas que me dejó el manga junto con sus posibles teorías. ¿Qué dañó al avión? Al comienzo nos muestran a todos dentro del avión y de la nada el avión empieza a tener dificultades. Akira va corriendo por Rion, pero al llegar hasta ella algo aparece, a mi parecer vendría siendo el pico de un pájaro muy grande que está atravesando el avión. Después Akira se preguntaría que qué es eso. Al final del manga vemos a un pájaro gigante. Probablemente este sea el que atacó el avión en el primer capítulo. La razón del primer diálogo. También en las primeras páginas se ve a Kira corriendo para abordar el avión, pero tenemos un diálogo que dice lo siguiente: debes estar pensando que será como siempre es, que nadie va a cambiar, pero ¿realmente será así? Ahora que acabé el manga, este diálogo tiene más peso y sentido. Pensé que era un diálogo que decía la madre de Sengoku, pero la madre nunca pudo ver a Sengoku, así que probablemente sea la hija que adoptó y que continuó el proyecto advirtiendo lo que se venía. Pero ¿por qué dijo esto? ¿Lo dijo por lo que había en la isla o fue por lo que sea que le hubiera pasado al mundo? Hay que recordar que al final del manga, los chicos teorizan sobre un riesgo biológico que pudo haber acabado con la gente de la isla y probablemente este agente biológico haya llegado a las demás partes del mundo y que por esa razón probablemente nunca vemos barcos ni aviones cerca de la isla, ya que pudo ser que el agente biológico haya matado al resto del mundo. ¿Podría ser esta la razón del primer diálogo? La coincidencia de las fechas. Al principio del manga nos dicen la fecha, que es 4 de octubre. Esta fecha es la misma que nos dicen al final del manga sobre el avión desaparecido. Raramente nunca nos dicen el año. Yo pensé que las primeras páginas sobre el accidente eran sobre cómo había pasado el accidente original, que es donde todos mueren, pero no es así, ya que pasa lo del pico del pájaro, y en el accidente original aún no comenzaba el proyecto de la isla. Así que tenemos dos accidentes que coinciden con la misma fecha, que es el 4 de octubre. En la primera mueren y en la segunda caen en la isla. La ocultación del año. Como dije hace poco, en las fechas tanto del primer accidente como del segundo, nunca nos dicen el año. También cuando llegan a la escuela vemos una lápida donde nuevamente no nos dicen el año exacto, solo nos dicen que estamos en los 2000 y nuevamente la fecha 4 de octubre. Pero ¿por qué ocultar el año exacto? Aquí mi teoría es que decidieron ocultar el año porque de alguna manera sabían que la vida humana iba a perecer, por alguna razón que desconocemos. También podría haber pasado algo como lo que mencionan en un panel sobre el calentamiento global, y que a raíz de eso el agua iba a subir, y las personas que se encontraban en la isla fueron las que lograron sobrevivir, ya que hay que recordar que la investigación era de máxima discreción. Hay que recordar que dentro de la escuela había fotos de científicos con los animales, o sea que en algún punto lograron cumplir el objetivo, pero por algún motivo decidieron quedarse más tiempo, ya que dan a entender eso. Tal vez para investigar más, o tal vez no les quedó de otra que quedarse porque el mundo afuera de la isla ya no era habitable, por alguna razón que desconocemos. Y como la isla era el último lugar con vida, decidieron dejar el curso del mundo sobre los chicos. O sea que en algún momento previeron que de todo el mundo solo quedarían vivos los pasajeros del avión, y como la mayoría eran personas jóvenes, no quisieron dogmatizar entre comillas hasta cierto punto a los chicos, ya que ellos iban a ser los que iban a repoblar el mundo. ¿Qué les pasó a la gente de la isla? Como sabemos, los chicos teorizan de que un agente biológico fue liberado adredemente, que la persona que hizo esto tal vez lo hizo por el remordimiento de jugar a ser Dios o por otra razón que desconocemos. ¿Quién liberó a los pasajeros del avión? Como sabemos, los pasajeros del avión fueron clonados, pero si la gente de la isla estaba muriendo, alguien debió de liberarlos como última voluntad o programar su liberación para años más tarde. Como sabemos, en un panel nos muestran que había aviones, probablemente alguien los subió a todos al avión, y puede ser que le hayan dicho al piloto la situación en la que estaban, o que el piloto haya sido el primero en despertar y haya sido el mismo quien vio el panorama en el que se encontraban, ya que hay que recordar que dicen que el piloto estaba muy misterioso y sabía que tenían que irse pronto. El misterio de la cámara. Al final del manga nos dicen que no encontraron restos del avión ni nada más, pero al principio vemos al chico de la cámara viendo sus vídeos e imágenes de sus vacaciones en Guam. Pero si se supone que no encontraron nada, ¿cómo es posible que el de la cámara tenga imágenes de su viaje a Guam? Hay que recordar que fueron clonados. Este hecho fue el que me hizo plantearme que lo que vemos al principio es cómo sucedió el primer accidente, pero como dije antes, el tema del pico del pájaro me descoloca esta teoría. El surgimiento de poderes en algunos personajes. Como sabemos, Mami-chan nunca fue una clarividente, ya que ella misma dice que contestaba a lo primero que se le venía a la cabeza, y que tenía un gran porcentaje de acierto, y que a raíz de eso se hizo un poco famosa. Podríamos decir que tal vez ella tenía una gran intuición, ya que el tema del templo podríamos catalogarlo como una coincidencia o un hecho aislado, ya que aquí ella no tenía que elegir como en otras ocasiones, sino que ella vio algo en sus sueños, pero en algún punto ella empieza a tener visiones reales y estando despierta. Otro caso es el de Koge. Hay que recordar que él en algún punto se golpeó la cabeza y por esa razón no podía ver el rostro de las personas,
y después de que se encuentra con Akira desaparece y no lo volvemos a ver hasta ya al final, cuando salva a una chica de un monstruo. Aquí Kohei le hace frente de igual a igual al monstruo, con una abrumadora fuerza y resistencia física, de la cual obtiene una aplastante victoria. Hades menciona que debido al golpe que se dio en la cabeza perdió la sensibilidad al dolor y que por eso le ganó, ya que tenía esa ventaja. Personalmente no creo que la pérdida de la sensibilidad al dolor sea solo la causa de su victoria, ya que durante la pelea lo vemos de igual a igual, con una fuerza demasiado abrumadora, ya que hay que recordar que cuando el monstruo quería salir de la trampa, él lo jala de la cola, y para hacer eso hace falta algo más que la pérdida del dolor. Aquí mi teoría es que en el proceso de ser clonados hubo una alteración involuntaria en las cadenas del ADN que pudo haber desatado los poderes de estos dos personajes. Los únicos sobrevivientes del mundo. El anime se llama Cage of Eden, que se traduce como el paraíso del Edén. También dentro de la isla, más concretamente en la escuela, había un mural sobre el Edén. Sabemos que ahí dentro estaban haciendo vida tanto de animales como de personas. En la isla había fruta que se podía comer, habían animales de hace miles de años y habían personas. El Edén es el lugar donde, según la Biblia, vivieron la primera mujer y el primer hombre después de la creación. Así que mi teoría es que sí, ellos son los únicos sobrevivientes de todo el mundo, ya que todo lo que está en la isla fue creado por el hombre, incluso la isla misma. Ya al final vemos que hacen un barco y se van a explorar. Posiblemente ellos darán origen a una nueva civilización, como ya había sucedido al principio del origen de la humanidad, solo con la diferencia de que ellos ya traen ciertos conocimientos y la civilización no empezaría desde cero como antes. Y bueno, eso sería todo sobre el manga Cage o Eden, también conocida como Eden no Ori. Estas son las dudas que me dejó y sus teorías. Dime si te dejó una duda aparte o si tienes una teoría. Ya como último me hubiera gustado que el manga hubiera tenido un poco más de romance. Y para los que nos gustan los trapos, me gustó que el trapito siguiera siendo trapo después del salto que da el manga, ya que se ve 10 de 10. Y bueno, eso sería todo.